Decíamos que está con nosotros Roberto Baradel de Soteva, uno de los protagonistas, por supuesto, de los últimos días, teniendo en consideración lo que dispuso la justicia, ¿no es cierto?, en relación con la falta de convocatoria de paritarias nacionales del Ministerio de Educación. Hay un dato que recién me contabas fuera del micrófono, sí. Roberto. ¿Hubo mala liquidación de haberes, Roberto? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad que es un descalabro, esa es la palabra. Lo que han hecho con la liquidación de haberes ahora, hoy en la provincia de Buenos Aires, le han descontado, por supuesto no tenían que haber descontado los días de paro porque hay un fallo judicial, pero han descontado los días de paro, han descontado más de lo que correspondía, le han descontado a docentes que estaban en uso de licencia, le han descontado a docentes que no estaban haciendo paro, le han dado ese supuesta suma para no hacer paro los que estaban haciendo paro, no han liquidado suplencias, o sea que tenía dos cargos, cobró uno y el otro no cobró. Hoy toda la provincia de Buenos Aires, en todos los distritos hay reclamos, cientos, miles de reclamos con el tema de la liquidación de haberes, que ha sido un descalabro el día de hoy. La verdad que sí. Bueno, iba el tema judicial, ¿no es cierto? Porque se sabe que la justicia le da al Ministerio de Educación de la Nación 5 días hábiles, que ya comenzaron a correr desde ya a partir de hoy. Para que convoque a paritarias nacionales, que no está en el ánimo del gobierno nacional, lo ha ratificado. Yo tengo también un mensaje de texto que te lo mostré, Roberto, hace instantes, de parte del Ministerio de Educación de la Nación, de Esteban Burrich, que dice que va a apelar, o sea, la apelación ya está, y por otra parte también lo que se busca es revocar a la jueza que tomó esta determinación. Esteban, por supuesto que va, la apelación, digamos, me invita a preguntarte por el mientras tanto, ¿y qué van a hacer ustedes? Bueno, primero el lunes tenemos, a nivel nacional tenemos el lunes un plenario de secretarios generales de CETERA. Yo creo que el gobierno se está equivocando muy mal con esto, primero porque es una orden judicial, ya no tiene, ahí ni siquiera tiene que decir no, cedimos ante el reclamo de los docentes, tiene una gran oportunidad de resolver este conflicto, se la pasa hablando que quieren diálogo y quieren sentarse con los gremios docentes durante enero y febrero y marzo. No hubo una sola llamada telefónica por parte del gobierno. La única llamada telefónica, el único contacto que tuvimos con el gobierno nacional fue porque yo lo llamé al ministro Bullrich y después de haber hablado con el ministro Frigerio, en un programa, que haberme cruzado en un programa de televisión, y diciéndole, están incumpliendo con la ley porque no están convocando a fijar el piso salarial docente. Acá me ponen el mensaje que te mostré justamente, que no están incumpliendo con la ley porque ya fijaron el mínimo. No, porque eso es una cláusula, lo explicamos y se lo hice saber al ministro Frigerio también. Dice, independientemente de lo que se fije en la paritaria, o sea que es una cláusula complementaria y no supletoria del piso salarial nacional. Esto sucede, por ejemplo, porque el salario mínimo con las centrales sindicales se discute a mitad de año. Si el gobierno discutiera un porcentaje mayor con las centrales sindicales, hubiera un pico inflacionario, es simplemente para que el salario mínimo de los docentes, el piso salarial docente, no quede por debajo del 20% por arriba del salario mínimo vital y móvil. Eso es, la actualización tiene que ver con eso, pero la fijación del piso salarial no está hecha y eso es lo que está incumpliendo el gobierno en la falta de convocatoria a los gremios nacionales docentes. Ayer me llamó la atención la conferencia de prensa del ministro Triaca, que habló solamente de una CGT. Es como que el resto no existía. Dijo, tengo un muy buen diálogo con la CGT, pero la CGT dijo. Sí, tratan de desconocernos. Bueno, cuando ellos hablan de diálogo, que ese es un problema que van a tener en la Organización Internacional del Trabajo, porque la Organización Internacional del Trabajo es un órgano tripartito, donde intervienen empleadores, intervenimos trabajadores y gobiernos. Y el tema del sistema de inscripción gremial o personería gremial, que está planteado en la República Argentina, en el mundo no está reconocido como tal, sino con la simple inscripción gremial. Es más, el año pasado nosotros viajamos, yo viajé al tema de la OIT, concretamente como delegado de la CTA de la Argentina, con el reconocimiento del gobierno argentino. Entonces no puede ser que no nos convoquen para las mesas de diálogo porque no les gusta lo que decimos. Claro, ese es un problema. Lo que pasa es que acá hay un tema, ¿no es cierto? Porque yo hablo con el ministro de Educación de la Nación, dice estamos cumpliendo con la ley, te preguntamos a vos, no están cumpliendo con la ley. Esto, digamos, evidentemente lo va a tener que resolver la justicia y te pregunto porque, bueno, ya se ha judicializado, va a haber una apelación. Yo lamento mucho porque el gobierno se está cerrando en lugar de escuchar. Ese es un gran problema, pero además lo que está generando el sentido común
no puede permitirnos pensar que un ministro de Educación que tiene 18 provincias en conflicto, tiene el 40% del sistema educativo con un conflicto muy profundo como es la provincia de Buenos Aires, la única actuación destacada haya sido la ausencia. Entonces ahí está fallando algo, independientemente de las leyes, el cumplimiento de las leyes. Pero ahí te va a contestar que no tiene nada que ver porque él no le paga los sueldos a los docentes, Sí, tiene que ver, tiene que ¿cómo hacer que las no? jurisdicciones. No, Yo te digo pero lo que él eso se contesta. sí, pero es una Yo te ley. digo lo que él te va a contestar porque es lo que me dijo a mí también. Pero hay una ley. Es una públicamente. cuestión de autismo o de realidad virtual. ¿Por qué? Perdón, porque con el tema de... Del autismo, sí. Estamos con el tema del autismo. Que Es una nosotros manera de explicarlo, ayudamos sí. a... mucho, Desordera, si trabajamos porque hay que reconocer que es una cuestión que muchas veces no fue reconocida ni en términos educativos y hoy se está trabajando. Pero digo, vamos a poner el tema de realidad virtual, ¿no? Miran lo que quieren ver nada más, si no miran lo que está sucediendo en la realidad. Sé que... Entonces, el diálogo es clave. Vamos a suponer que él no nos quiera convocar a la paritaria. Pero, ¿por qué no nos convoca como gremio Te docente? sumo algo, mira, el diálogo es clave si vas a llegar a un fin. Claro. Si no te la pasás charlando. Te sentás en un Eso café, también. te la pasás Eso también. charlando. Pues yo escucho diálogo, pero después también escucho a las dos partes, no, pero nos traicionaron. O sea, dialogaron para no llegar a un fin. Bueno, pero Tenés que entonces llegar hay a un que ver fin. las cuestiones concretas. Diálogo por parte del gobierno nacional no hay, porque no nos está convocando. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. En la provincia de Buenos Aires dice diálogo, voluntarios, confrontación, quite de personería y 2 propuestas, 6 reuniones y 2 propuestas, porque dicen 6 propuestas, no. Del 18 en 4 cuotas al 19 en 3 cuotas. Es claro. Claro, es lo que pasa, es que claro, yo también escucho diálogo de las dos partes. Lo que pasa es que, a ver, una vez que se reúnen, digamos, la oferta no es aquella, digamos, que No, pero ustedes además van a hay una siquiera suerte, María considerar. Belén, hay Eso una son- suerte de sí. imposición. Yo pongo el Ah. ejemplo del año pasado. Sí. El año pasado nosotros pretendíamos el 40%, en la provincia, Sí, el No la 40%. nación. El 40%, Sí. y la provincia nos ofrecía el 25%. Llegamos a un acuerdo del 34,6%. Las dos partes cedimos, buscamos una negociación y llegamos a un ¿Y ahora acuerdo. qué pasó? ¿Es una Ahora hay una imposición? imposición. Porque está Del cerrado. 18 al 19 hay una imposición. Porque no hay fin. Porque si vas a dialogar y tenés 2 imposiciones, quiere decir que no estás pensando cuál es el final. Claro, es el tema, estás y el escuchando. tema de la confrontación. Yo No estás espero, escuchando, claro. inclusive la provincia, hay un fallo vigente que dice 3 cosas, de la juez, la doctora Martínez. No pueden descontar los días de paro, Se no descontaron. pueden pagar ese dinero por no hacer paro, y además tienen que convocar a los docentes a paritaria. Ninguna de las 3 cosas está cumpliendo con el gobierno con ese fallo. Entonces, yo creo que la gobernadora tiene una gran oportunidad. Hoy los gremios docentes de la provincia nos hemos reunido, hemos emitido un comunicado de prensa, porque hemos hecho una consulta, los docentes nos han dicho que las medidas de fuerza de acción directa tenemos que alternarlas con otras iniciativas de acciones gremiales, por ejemplo, clases públicas, radios abiertas, carpas itinerantes, marcha de antorcha, clases públicas con los padres y con los chicos dentro de las escuelas. O sea, diferentes acciones que inclusive permitan el tema de las clases. Y en caso que no haya respuesta por parte del gobierno, volver al tema de las medidas de acción directa. Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad ahora. Nosotros no vamos a cesar en el reclamo. Tenemos mandato de continuar. Pero acá hay una el pulseada, reclamo. de No. fuerza. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque los dos tienen fuerza. A ver, ustedes como gremios tienen fuerza, si no, no hubiesen parado todo lo que pararon, porque Claro. siguen parando y se van a reunir para ver si van a continuar con las medidas de fuerza. Y por otra parte, también la gobernadora, con la imagen positiva que tiene, obviamente también tiene apoyo del gobierno nacional y tiene apoyo, ella misma tiene apoyo, porque no perdió Sí, imagen pero positivamente. O sea, el acá hay pulseada entre dos que están Sí, pisando sí. fuerte, porque si Pero no, más que pulseada alguno entre hubiese dos. cedido. Yo me Roberto. retiro de la pulseada. Sí. Digo, ahí tenemos una oportunidad, que nos convocan en serio, que nos convocan a discutir. Vía la Hoy justicia. tienen la oportunidad. Con un No fallo hemos judicial. definido nuevas medidas de acción directa. Oportunidad y Hoy tienen excusa. la oportunidad. Y excusa. ¿Eh? Oportunidad y excusa. Claro, el juez exactamente. me obliga a sentarme con los docentes. Claro, tienen ahí, obliga a sentar, que nos obliga a sentar, ojalá. Vos Que te nos obliga retirás de a la sentarnos pulseada, para decís. encontrar un acuerdo. Pero aparte Vos hay sí. un dato, Belén, muy importante. Ningún gobierno pudo sostener, acuérdense de Alfonsín, un paro docente por mucho tiempo.
Tampoco pudo Menem con la carpa blanca. Sí. Ojo, es muy caro el costo político que paga un gobierno con un paro docente. ¿Y ustedes también? O sea, los gobiernos pagan este costo Un costo político enorme. y coincido. Y en Mire, el caso de los las gremios... encuestas que no va, Sí. encuestas de opinión también tampoco, pero la mayoría de los consultados están de acuerdo con el reclamo que estamos haciendo. Uno si pregunta, con el tema del paro, la extensión del paro, es otra discusión. Pero con el tema del reclamo que estamos haciendo, que es un reclamo justo y que el gobierno debería atender, y además ponen responsabilidad en el gobierno, lo piensan la mayoría de los ciudadanos. ¿Y por qué tiene tanta fuerza también el gobierno, María Eugenia Vidal? No, Tiene una porque el imagen positiva y la conserva y la acrecienta. Sí. Yo creo que el gobierno cree que pensó en un primer momento, quizás lo sigue pensando, creo que con menos intensidad, que le servía mucho en términos electorales la confrontación con nosotros. Y creo que eso fue un error, porque confrontar nosotros, en todo caso, somos representantes de los docentes, estamos circunstancialmente, y lo que se termina de enfrentar es con la escuela pública. Fíjense en las manifestaciones, lo que están pasando ustedes lo tienen de fondo. Sí. La cantidad de docentes, esa fue la primera manifestación. La marcha nacional docente. La marcha, pero no la de los 400.000. Casi 100.000, 80.000, 100.000. Iba del Palacio Pisurno hasta llegaba hasta Moreno, una cuadra antes de Belgrano. Toda esa era la columna que llegaba pasado del Congreso con la cantidad de docentes que había venido el día 6 solamente. Lo que pasa Miren también, las cosas, el conflicto se podía haber evitado si un gobernante mira y dice, bueno, no es verdad, no es un sindicalista, es un reclamo sostenido por cientos de miles, veamos cómo podemos encontrar una solución. Lo que pasa es que los gobiernos no tienen que pulsear, tienen que dar soluciones. Tiene que ponerse por arriba de todo. Claro, o sea, el gobierno es el Estado. Exactamente. No importa el partido que esté, está por encima de cualquiera. Y es, a ver, tengo un conflicto docente, vamos a ver qué es lo que pasa. Exactamente, y ver cómo se resuelve. Y otro que me llama la atención cuando se habla de federalismo. Yo ayer, ningún colega repreguntó, ¿no? Pero decía federalismo. Este país es lo más unitario que hay, porque el 72% de la coparticipación se queda en la nación. Exactamente. Y las provincias están cargadas con todos los gastos y le sacaron los fondos coparticipables. 6% le deben a Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires tiene un gran problema con eso, que nosotros inclusive cuando la gobernadora habló de dar las disputas por el tema de los fondos coparticipables, nosotros la apoyamos públicamente, dijimos que era correcto eso. No solamente la provincia de Buenos Aires, pero la provincia de Buenos Aires tiene un problema. No solamente, la provincia también puede modificar algunas cosas de impuestos al interior de la provincia, pero es verdad que necesita, además de lo que aporta la nación, que vuelva a la un provincia. poco más de lo que vuelve. Inclusive podría volver a través de la ley de financiamiento educativo. El año pasado, para llegar al 34,6, no alcanzaron los fondos de la provincia. ¿Cómo llegamos al 34,6? La nación asistió a la provincia de Buenos Aires. Claro, bueno, Si no, porque no se aplicaban llegado. las paritarias nacionales, es otro Exactamente. testigo. Acá también el ministro de Educación de la Nación, en el mensaje que me envía, que por supuesto lo puedo hacer público, dice que le ha dado a las jurisdicciones, ha pasado de 8.500 a 22.000. No, pero no ha dado, ha millones de discutido pesos. con nosotros en la paritaria. Y esa diferencia, ese diferencial... Que es dice lo que- son 3 veces más. Eso es lo que posibilitó, primero parte del Fondo de Compensación Salarial, pero se aumentó de 500 pesos a 1.200 pesos el incentivo docente. O sea, se aumentó en 700 pesos más el incentivo docente. Y eso fue producto de la discusión que tuvimos nosotros con el gobierno en un ámbito paritario para que beneficie también inclusive el pago de salarios en las provincias. Porque todas las provincias reciben, esto que dicen que la nación no paga salarios no es verdad. Desde Tierra del Fuego a Jujuy, todos los docentes recibimos 1.200 pesos de pago de incentivo docente que lo paga la nación. Y 7 provincias además reciben una suma determinada, el diferencial del aumento, que no pueden pagar cuando se fija el piso Lo salarial. que pasa es que el ministro, en lugar de ir a programas amigos, debería venir y sentarse a debatir, no con ustedes, públicamente, y decir por qué él no los convocó. Pues es el gran responsable de todo esto. Exactamente, ¿por qué no nos convoca? Vamos a suponer que dice no, pero ¿por qué no nos convoca a discutir este punto? Públicamente, si Públicamente, quieren. Con todas las cámaras. Discutir este punto. Cadena nacional. Ahí tenemos las actas, lo planteamos claramente. Cadena nacional. Pero la jueza fue muy clara. Lo que pasa que para este gobierno, cualquier juez que falle conforme a derecho o alguno que levante la voz o tenga una voz disonante con lo que plantean,
o terminan siendo desestabilizadores, opositores, o como le gusta llamar a ellos, kirchneristas. Un día se van a encontrar con el 90% de la población es todo eso por no compartir las ideas que tiene el gobierno. ¿Vos te sentís atacado por el gobierno? Absolutamente, pero no que me siento, es evidente lo que ha hecho el gobierno de las peores maneras posibles, pero no con tus hijos sobre todo. No con mis hijos además, ¿no? Además, sí, porque las fotos que aparecieron en un canal de televisión las sacaron del documento de identidad y algunas informaciones. Yo soy secretario de Relaciones Internacionales de la CTA. El tema de los viajes, que decían, no, los viajes por el momento son actividades porque pertenezco a la Internacional de la Educación, porque pertenezco, soy secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, con la Confederación Sindical de las Américas. Ahora, todo eso, ¿de dónde lo sacan? De migraciones. No son datos públicos, lo sacan de migraciones. ¿De los servicios? Gobierno, exactamente, son datos de servicios. Ahora, nosotros hablamos... Sí. Ahora, yo no pongo en el eje eso queda a un costado. Lo que queremos nosotros, y decimos, hoy el gobierno nacional y el provincial tienen una gran oportunidad, convocarnos a los docentes y ver cómo podemos destrabar este conflicto. Ya dijimos, nosotros estamos dispuestos, hay que ver si los gobiernos están dispuestos. Ahora, claro, nosotros antes hablábamos de la cifra, ¿no es cierto?, de pobreza en la Argentina, 13 millones de pobres, que es una barbaridad, de acuerdo a datos del INDEC, de acuerdo a datos también del Observatorio de la UCA. ¿Cuántos maestros están comprendidos en esta situación? Y nosotros hasta la cifra anterior, ahora llegó a 13.700 pesos. Hasta la que era 13.000, el 47% de los maestros en la provincia cobraban salarios por debajo de la línea de la pobreza. O sea, casi la mitad. Sí, la mitad. Ahora subió, creo que el INDEC la estableció en 13.792 pesos. Ahora, creo, no quiero equivocarme, pero con 13.000 pesos, ¿quién vive? Similar, casi 14.000 pesos. Pero con 13.000 pesos, en la realidad, ¿quién vive? Si paga un alquiler... Bueno, el acuerdo que nos está ofreciendo la gobernadora María Eugenia Vidal son 11.660 pesos a cobrar recién en noviembre. Más de 2.000 pesos por abajo de la línea de la pobreza. Entonces, esa es la discusión que queremos dar con el gobierno. Hablan de educación pública de calidad, la gobernadora dice que un docente se merecería un salario de 40.000 pesos, pero ofrecen 2.000 pesos. Claro, ese es el argumento. A mí me gustaría aumentar a los docentes, pero no tengo dinero, tienen que entender. Pero que hagan un esfuerzo, no 40.000, por lo menos el tema de la línea de la pobreza. Que digan que en función de la búsqueda de educación pública de calidad, decidieron, o discutimos con los gremios, que ningún docente en la República Argentina se encuentre por debajo, cobre salarios por debajo de la línea de la pobreza. 15.000 pesos, Eso sería un punto clave. Además, que no sé por qué no lo hacen, porque tienen el dinero para poder hacerlo, Ahora, la sensación que da en esta oportunidad es que el gobierno se ha parado en la negociación, ha dicho hasta acá, y no hay manera de seguir, no hay forma de avanzar. Bueno, nosotros vamos a seguir reclamando, encontraremos más temprano que tarde, yo creo que vamos a poder resolverlo, porque el gobierno, si sigue en esta posición, va a tener cada vez más presión de la sociedad que resuelva el conflicto, o va a pagar grandes costos, porque lo que no se puede entender, que hablen de terminar con la pobreza y le ofrezcan un salario por debajo de la línea de pobreza a los maestros. Muchas gracias, Roberto Barael. Vamos a ver qué instancias se siguen, porque esto está en el ámbito de la justicia. Corren,